¿Cómo funciona un FN-FAL? Inventado por Dieudonné Saive en 1953. Historia de ingeniería documental. 6 partes. En un taller de Herstal, Bélgica, durante la primavera de 1953, Dieudonné Saive se encontraba frente a un prototipo montado en un banco de pruebas. La habitación olía a aceite para maquinaria y residuos de carbono. A su alrededor, casquillos de latón se esparcían sobre mesas de acero. Planos de ingeniería cubrían una pared. Cortes transversales de sistemas de gas, conjuntos de cerrojo y resortes de retroceso medidos en milímetros. El equipo ante él era más largo que la mayoría de los fusiles de su época, más pesado que las carabinas que preferían las fuerzas estadounidenses, y estaba construido bajo un principio que Saive creía que superaría cualquier compromiso político: adaptabilidad mediante la honestidad mecánica. El fusil tenía una designación, pero aún no un nombre. Los ingenieros de FN se referían a él por códigos de proyecto. Utilizaba el cartucho 7.62 51 mm NATO, una munición elegida no por su superioridad balística, sino por consenso político. Saive pasó la mano por el tubo de gas situado sobre el cañón. Cerca de la mira delantera, un pequeño anillo con muescas captó su atención. Lo giró una posición. El mecanismo interno hizo un clic suave. Este regulador, esta interfaz giratoria tan sencilla, era la respuesta a una pregunta que la mayoría de los diseñadores nunca se hacían. ¿Qué sucede cuando la doctrina cambia, pero el equipo permanece en servicio? Los oficiales de la OTAN buscaban estandarización. Las naciones miembros querían soberanía. Las juntas de suministros estadounidenses favorecían sus propios diseños. Los fabricantes europeos necesitaban contratos de exportación para sobrevivir. Saive comprendía que ningún fusil podía satisfacer todas las necesidades tácticas, pero uno que pudiera reconfigurarse podría satisfacer a la mayoría. El equipo que tenía delante no fue diseñado para un solo ejército, sino para ejércitos que no estaban de acuerdo entre sí. Eso significaba que debía funcionar en el frío ártico y en el calor del desierto, con munición sobrante y cargas de precisión, tras miles de disparos o con un mantenimiento mínimo. Tenía que perdonar la variación. La contradicción estaba implícita en la propia petición. Las instituciones militares querían un estándar universal, pero también control local. Buscaban fiabilidad, pero se negaban a estandarizar la calidad de la munición. Querían un fusil que funcionara en todas partes, pero entrenaban a su personal de forma diferente en cada país. Saive sabía que intentar complacer a todos resultaría en no complacer a nadie, a menos que el fusil mismo pudiera adaptarse. Giró de nuevo el anillo de gas. Cada posición cambiaba la cantidad de gas propelente que entraba en el sistema operativo. Más gas significaba más fuerza impulsando la acción. Menos gas significaba un funcionamiento más suave. El fusil podía procesar cualquier cosa, siempre que el usuario supiera cómo ajustarlo. Esto no era un compromiso, era una filosofía. En lugar de exigir que el mundo se ajustara al equipo, el equipo se ajustaría al mundo. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. Dieudonné Saive tenía 59 años en 1953. Había pasado la mayor parte de su vida adulta diseñando equipos a la sombra de un genio. En la década de 1920, trabajó junto a John Moses Browning en FN Herstal, absorbiendo lecciones que marcarían toda su carrera. Browning falleció en 1926 en la oficina de Saive, mientras perfeccionaba lo que se convertiría en la pistola Browning High Power. Saive completó el diseño. Aprendió entonces que las mejores herramientas no eran las más innovadoras, sino las más tolerantes.
Nació en Herstal en 1894, en una ciudad donde la fabricación de equipos no era una industria, sino una tradición. Su padre trabajaba en la fábrica FN. Saibe entró en la planta como aprendiz, pasó a la oficina de dibujo y a los 30 años ya dirigía equipos de desarrollo. Sobrevivió a 2 grandes conflictos mundiales sin salir de Bélgica. Observó cómo las fuerzas ascendían y caían basándose en la logística, no solo en el valor. Entendió que los equipos fallaban no por errores de diseño, sino porque no toleraban variaciones en la munición, el mantenimiento, el entrenamiento o el clima. Para 1950, la Guerra Fría había convertido la adquisición de equipos en un teatro geopolítico. La OTAN se estaba formando. Las naciones miembros necesitaban un fusil estándar. Estados Unidos presionaba por el T-44, que se convertiría en el M14. Gran Bretaña quería el diseño Bullpup EM2. Bélgica, una nación pequeña con una gran industria de defensa, necesitaba seguir siendo relevante. La supervivencia de FN dependía de ganar contratos internacionales. A Saibe se le encomendó diseñar un fusil que pudiera adoptarse en varios continentes, por países que nunca se pondrían de acuerdo en doctrinas, estándares de entrenamiento o calendarios de mantenimiento. La presión no era creativa, era existencial. Si FN no lograba la adopción de la OTAN, la fábrica de Herstal, que empleaba a miles de personas, perdería su principal mercado de exportación. Saibe no solo diseñaba un equipo, sino un salvavidas económico para su ciudad natal. Sabía que el fusil debía funcionar en condiciones que no podía predecir, para usuarios que nunca conocería, bajo doctrinas que aún no se habían escrito. Regresó a los principios básicos. ¿Qué necesitaban todos los ejércitos? Fiabilidad. ¿Qué requería la fiabilidad? Tolerancia a la variación. ¿Qué permitía esa tolerancia? La capacidad de ajuste mecánico. El regulador de gas no fue una petición de los planificadores militares. Fue la solución de Saibe a un problema que ellos aún no entendían. No se puede estandarizar al personal, la munición o las condiciones, así que se estandariza la capacidad de ajuste. A principios de 1953, el prototipo estaba terminado. El sistema de gas era de carrera corta, impulsado por un pistón pero no conectado directamente al portacerrojo. El cerrojo se bloqueaba mediante un mecanismo oscilante, no con tetones rotativos. El anillo de gas permitía ajustes de campo sin herramientas. Saibe presentó los planos a los evaluadores de la OTAN. Sabía que el fusil era técnicamente sólido, pero también sabía que el mérito técnico rara vez determinaba los resultados políticos. La influencia estadounidense en la OTAN era abrumadora. Bélgica era solo una nota al pie. El fusil tendría que probarse no solo en pruebas, sino en cada clima, cada conflicto y cada contexto simultáneamente. Tendría que sobrevivir no a un juicio, sino a 100. El FN-EFAL funciona mediante un sistema de pistón de gas de carrera corta con un mecanismo de cerrojo oscilante. Cuando se dispara un cartucho, los gases en expansión impulsan el proyectil por el cañón. Un pequeño puerto perforado en la pared del cañón desvía una parte de ese gas hacia un cilindro situado arriba. Dentro de este cilindro, un pistón es impulsado hacia atrás con fuerza, pero solo por una distancia corta, aproximadamente 1 centímetro. El pistón golpea un portacerrojo, transfiriendo energía cinética, y luego se detiene. El portacerrojo continúa hacia atrás por inercia, llevando consigo el cerrojo. A medida que el cerrojo retrocede, una superficie de leva mecanizada en el portacerrojo obliga al cerrojo a inclinarse hacia abajo, desbloqueándose de la extensión del cañón. El casquillo usado se extrae y se expulsa por una ventana a la derecha. Un resorte de recuperación, comprimido durante el retroceso, empuja ahora el portacerrojo hacia adelante. Este
Toma un cartucho nuevo del cargador y lo introduce en la recámara. El cerrojo vuelve a su posición bloqueada. El ciclo se repite, limitado únicamente por el suministro de munición o el desgaste mecánico. Este ciclo no era único. Ya existían sistemas operados por gas con cerrojo oscilante. Lo que hacía distinto al FAL era el regulador integrado en el sistema de gas. Un anillo giratorio cerca del puerto de gas podía ajustarse a mano en varias posiciones, generalmente numeradas del 1 al 8. Cada posición controlaba cuánto gas entraba en el cilindro del pistón. Más gas significaba más fuerza en la acción, asegurando el funcionamiento en ambientes fríos o con munición de baja potencia. Menos gas reducía el retroceso y el desgaste, extendiendo la vida útil en condiciones ideales. Esta capacidad de ajuste permitía que el fusil funcionara de manera fiable, ya fuera bajo un frío ártico, calor del desierto, con munición excedente o cargas de precisión. Podía operar tras miles de disparos sin limpieza o inmediatamente después de ser sumergido en agua. El regulador era la tolerancia mecánica personificada. En lugar de exigir condiciones perfectas, el equipo se adaptaba a las imperfectas. Los evaluadores de la OTAN no entendieron inicialmente su importancia. Durante las pruebas de 1953, los oficiales estadounidenses cuestionaron la necesidad de ajustes en el campo. Su doctrina enfatizaba munición consistente y mantenimiento regular. ¿Por qué diseñar para la inconsistencia? Los evaluadores británicos preferían diseños bullpup por su compacidad. Los observadores franceses querían equipos que pudieran lanzar granadas de forma fiable. Cada nación llegaba con prioridades distintas y suposiciones diferentes sobre cómo debían funcionar estas herramientas. El fusil de Saïve se probó junto al T-44 estadounidense, el EM-2 británico y otros diseños. La OTAN buscaba una respuesta única, pero la pregunta seguía cambiando. Algunas pruebas enfatizaban la precisión a larga distancia, otras medían la resistencia bajo uso continuo. Algunas priorizaban la facilidad de producción, otras la intercambiabilidad de piezas entre fabricantes. El FAL no sobresalía en ninguna categoría individual, pero se desempeñaba aceptablemente en todas. El regulador de gas permitía reconfigurarlo entre pruebas, adaptándose a cada nuevo requisito sin necesidad de un rediseño fundamental. La resistencia no provino de fallas técnicas, sino de la inercia institucional. Los oficiales estadounidenses no veían razón para adoptar un diseño belga cuando la producción nacional ya estaba establecida. Los ingenieros británicos defendían sus propias innovaciones. Las naciones más pequeñas de la OTAN carecían del peso político para desafiar a las potencias. Saïve entendió que lograr la adopción requería más que competencia técnica, requería demostrar que la adaptabilidad misma era una ventaja estratégica. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu punto de vista en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. En el otoño de 1953, FN envió prototipos a centros de evaluación en toda Europa. Un lote fue a Noruega, donde las temperaturas bajaban constantemente del punto de congelación. Otro fue al norte de África, donde la arena se filtraba en cada mecanismo. Un tercero permaneció en los campos de prueba de Herstal, sometido a pruebas de resistencia para medir la vida útil y el desgaste de las piezas. Cada entorno reveló debilidades que las pruebas de banco no habían previsto. Las pruebas noruegas expusieron un problema con el resorte de recuperación. Bajo frío extremo, el acero del resorte se contraía ligeramente, reduciendo la tensión. El portacerrojo se movía más lento durante el cierre, fallando ocasionalmente al introducir los cartuchos. Saïve recibió el reporte en diciembre. No rediseñó el resorte.
En su lugar, indicó a los evaluadores que giraran el regulador de gas a una posición más alta, aumentando el flujo de gas y compensando la menor fuerza del resorte. El fusil funcionó normalmente. El regulador había resuelto un problema para el cual no había sido diseñado explícitamente. En el norte de África, la acumulación de arena causó un inconveniente distinto. Partículas finas entraban en el cilindro de gas, desgastando el pistón y las superficies del portacerrojo. Tras varios miles de disparos, el desgaste excesivo afectaba la fiabilidad. Saibe revisó los informes metalúrgicos y especificó un proceso de cromado más duro para el interior del cilindro y el pistón. La modificación aumentó el costo, pero extendió la vida útil en condiciones austeras. Los ingenieros de producción de FN argumentaron que el cromado complicaría la fabricación. Saibe respondió que los fallos en el campo destruirían la credibilidad de exportación. El cromado se implementó. En Herstal, las pruebas de resistencia midieron la vida del cañón. El cartucho 7.651 mm generaba una presión considerable y desgaste. Tras disparar 10.000 veces con un solo fusil, los ingenieros midieron la erosión del ánima y revisaron las tolerancias de la recámara. El cañón se había expandido ligeramente. Saibe lo había previsto. El cañón fue diseñado para ser reemplazado en el campo con herramientas básicas, sin equipo especializado. La extensión del cañón, que alojaba las superficies de bloqueo, era parte integral del conjunto. Cuando un cañón se desgastaba, se cambiaba la unidad completa. Esto permitía dar mantenimiento a los equipos sin tener que enviarlos a arsenales centrales. Cada modificación fue documentada, medida y probada de nuevo. Los evaluadores de la OTAN observaban estas iteraciones con escepticismo. Veían la revisión constante como evidencia de un diseño incompleto. Saibe lo veía diferente. El equipo no estaba incompleto, era sensible a las necesidades. Cada prueba revelaba no un fallo, sino una condición que requería adaptación. El regulador de gas, las superficies cromadas y el cañón reemplazable no eran parches. Eran ejemplos de una filosofía de diseño. Los sistemas deben acomodarse a la realidad, no exigir condiciones idealizadas. Para principios de 1954, los prototipos revisados funcionaban de forma fiable en todos los entornos de prueba. La OTAN aún no tomaba una decisión final. Las negociaciones políticas continuaban. Pero FN había demostrado algo más valioso que la superioridad técnica. El FAL podía fabricarse bajo licencia en múltiples naciones, adaptarse a las capacidades de producción locales y configurarse para diferentes doctrinas, manteniendo siempre la compatibilidad funcional. El fusil no era solo una herramienta, era una plataforma. El momento decisivo no ocurrió durante una prueba oficial de la OTAN, sino durante un incidente que nunca se registró formalmente. En la primavera de 1954, se descubrió que un lote de munición 7.62-51 mm fabricado en Bélgica tenía una carga inferior a la especificada. Las presiones en la recámara eran un 15% menores al estándar. Este lote se había distribuido a varios sitios de prueba antes de detectarse el defecto. Los ingenieros de Herstal anticiparon fallos. Los equipos optimizados para presión estándar probablemente se detendrían, fallando al extraer o cargar nuevos cartuchos. Llegaron informes desde Noruega. Los prototipos del FAL allí habían seguido funcionando con normalidad. Los evaluadores notaron patrones de expulsión más débiles y ajustaron los reguladores de gas a niveles más altos, compensando la menor carga de pólvora. Los equipos operaron de forma fiable con la munición defectuosa. Cuando se entregó munición estándar más tarde, los evaluadores regresaron los reguladores a su posición original. No hubo fallos mecánicos ni se reemplazaron piezas.
Los fusiles habían absorbido la variación sin degradarse. Este incidente cristalizó lo que Saibe había entendido desde el principio. La fiabilidad no consistía en evitar la variación, sino en tolerarla. La calidad de la munición variaba. Los calendarios de mantenimiento variaban, las condiciones ambientales y el entrenamiento variaban. Un fusil que exigiera consistencia en todos estos factores fallaría en cuanto uno solo se desviara. Un fusil capaz de adaptarse a la desviación funcionaría cuando la consistencia fuera imposible. Los evaluadores de la OTAN no captaron este principio de inmediato. Veían el regulador de gas como un requisito de entrenamiento adicional. Saibe argumentaba lo contrario. El regulador simplificaba las necesidades de capacitación. Un usuario no necesitaba saber por qué el equipo fallaba, solo que lo hacía. Ajustar el regulador era intuitivo. Si el casquillo no salía, se aumentaba el flujo de gas. Si el retroceso era excesivo, se disminuía. La lógica mecánica era transparente. A mediados de 1954, el panorama político cambió. Estados Unidos adoptó el M14, asegurando su producción nacional. Gran Bretaña siguió a regañadientes la estandarización de la OTAN, abandonando el EM2. Las naciones europeas más pequeñas enfrentaron una opción: adoptar diseños estadounidenses y aceptar la dependencia, o fabricar el FAL bajo licencia y conservar su soberanía industrial. Bélgica, Canadá, Australia y con el tiempo, más de 90 naciones eligieron el FAL. Lo eligieron no porque fuera superior en una métrica individual, sino porque ofrecía control. El regulador de gas simbolizaba ese control, un reconocimiento mecánico de que las condiciones locales importaban más que las especificaciones universales. Saibe nunca afirmó que el FAL fuera el mejor fusil diseñado. Afirmaba que era el más honesto. No pretendía que existieran condiciones ideales. No exigía perfección de los usuarios, de la munición ni de la logística. Funcionaba con lo que había disponible. Al hacerlo, redefinió la fiabilidad militar. No como un desempeño impecable bajo condiciones perfectas, sino como un desempeño aceptable bajo todas las condiciones. El regulador de gas era la encarnación mecánica de esa filosofía. Transformó un sistema fijo en uno adaptable. Permitió reconfigurar el equipo sin desmontarlo, ajustarlo sin herramientas y ponerlo a punto sin necesidad de ser un experto. No era el componente más sofisticado, pero era el que explicaba todo lo demás. Para cuando la producción terminó en la década de 1980, se habían fabricado más de 2 millones de fusiles FN FAL. Sirvieron en más de 90 naciones de 6 continentes. El diseño fue licenciado a Gran Bretaña, donde se convirtió en el L1A1. Se fabricó en Canadá, Australia, Brasil, Sudáfrica e Israel. Cada nación adaptó el fusil a sus necesidades. Cañones cortos para paracaidistas, receptores reforzados para climas extremos o miras modificadas. Pero el regulador de gas permaneció inalterado. Fue la constante en un diseño definido por la variación. La influencia del FAL se extendió más allá de su tiempo de servicio. Demostró que la fiabilidad podía lograrse mediante la tolerancia mecánica en lugar de solo la precisión. Los sistemas posteriores incorporaron capacidades de ajuste similares. La idea de que una herramienta debía funcionar en diversas doctrinas se convirtió en un estándar de diseño. Los fabricantes empezaron a preguntarse no ¿cuál es la configuración óptima?, sino ¿qué rango de configuraciones debe permitir este sistema? Saibe no llegó a ver el retiro del FAL de la mayoría de los arsenales. Falleció en 1970, mientras el fusil seguía siendo el estándar en 4 continentes. Pero en aquel taller de Herstal, en 1953, entendió algo que tardaría décadas en articularse.
Los mejores sistemas no son los que brillan en condiciones ideales, sino los que cumplen su función en cualquier situación. El regulador de gas nunca fue celebrado en las historias oficiales. No ganó encuentros por sí mismo, ni revolucionó las tácticas, pero permitió que el FAL funcionara donde diseños más sofisticados fallaban, porque la sofisticación suele asumir condiciones que la realidad no ofrece. El regulador fue una concesión a la imperfección, y en esa concesión hubo sabiduría. Reconocía que los usuarios no siempre tendrían munición ideal, que el mantenimiento se interrumpiría y que el entrenamiento sería inconsistente. Construyó el perdón dentro del mecanismo. En retrospectiva, el regulador de gas representó un cambio mayor en la filosofía de ingeniería de mediados del siglo XX. Los diseñadores empezaban a comprender que los sistemas para despliegue global no podían asumir uniformidad local. La misma lección se aplicó a aeronaves, vehículos y redes de comunicación. La adaptabilidad pasó de ser un lujo a un requisito. El FAL personificó este cambio antes de que existiera el lenguaje para describirlo. Cuando Saibe giró aquel anillo en 1953, no estaba añadiendo una función. Estaba codificando un principio, que el mundo es variable, y los sistemas que ignoran ese hecho fallarán cuando más se necesiten. El FAL funcionó no por ser perfecto, sino por ser honesto sobre lo que la imperfección requiere. Y esa honestidad, grabada en un simple mecanismo giratorio, le permitió servir por más tiempo y en más lugares que cualquiera de sus competidores. El regulador de gas no fue la respuesta a un solo problema. Fue la respuesta a la pregunta que Saibe perfeccionó toda su carrera. ¿Cómo diseñar para un mundo que no puedes predecir? Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.